Entonces vamos a trabajar en este ejercicio que dice se tiene una opción de inversión, la cual consiste en una inversión en activos de 125.000 en construcción, 25.000 en mobiliario y equipo y 175.000 en activos con valor de rescate contable de 150.000. Antes de seguir, yo lo que quiero es que ustedes sepan que la depreciación se trabaja con el método de la línea recta aquí en Guatemala. Método de la línea recta. ¿Y en qué consiste ese método de la línea recta? Digamos que vamos a tener aquí en el eje X el valor en libros y vamos a tener en el eje Y un N. Por ejemplo, pensemos en una computadora. Voy a poner aquí como una computadora que cuesta 10.000 quetzales hoy. Entonces, en N0 vamos a tener un valor en libros de 10.000 quetzales. ¿Verdad? Pero conforme nosotros vayamos o nos vamos hacia adelante con nuestro tiempo, ese valor en libros va a ir disminuyendo. Y el valor en libros que va a ir disminuyendo depende de la tasa de depreciación que nosotros usemos. ¿Cómo así? Si ustedes se van a la ley del ISR, vamos a ver si encuentro algo aquí. Nos dice que la tasa de depreciación de una computadora es del 33.33%. 0.3333 le voy a poner, miren. 33.33%. ¿Sí? Quiere decir que en N1, 2, la computadora va a tener hasta N3. ¿Y cuál va a ser la depreciación que nosotros vamos a tener? La depreciación sería 33.33 por el valor inicial que son 10.000 quetzales. O sea, 3.333 es lo que se va a depreciar cada periodo de tiempo. Eso quiere decir que en N1 nosotros vamos a tener los 10.000 quetzales menos lo que se depreció, con un F4 para que se fije, ¿verdad? O sea, 6.666 va a valer en N1. En N2 va a valer 3.333 y en N3 va a llegar a un valor en libro de 0, ¿verdad? Aquí es del 0.10 porque aquí debería haber colocado más decimales para que llegue a 0, ¿verdad? Si nosotros graficamos estos dos, me voy a ir a insertar un gráfico de dispersión. Ustedes pueden observar que es una línea recta. Por eso es que la depreciación se dice que es con el método de la línea recta. Porque va a tener como pendiente. ¿Cuál sería la pendiente de esta recta? En el eje vertical que tenemos valor en libros. Y en el eje X tenemos el N. Quiere decir que la pendiente, que la vamos a denotar con una letra mayúscula D, sería el valor en libros que viene a ser, que en este caso se le llama D, menos el valor en libros en N final, que en este caso le vamos a llamar S, que es un valor de salvamento. Todo eso dividido N. Acuérdense que la pendiente se define como cambio en Y dividido también en S, ¿verdad? Entonces nuestra depreciación va a estar definida como el cambio en Y dividido dentro del cambio en X, que en este caso sería, supongamos que vamos a meter ahora los datos a nuestra fórmula. ¿Cuál sería D? D sería 10.000 quetzales. ¿Cuál sería S? El valor de salvamento después del periodo de tiempo sería 0, ¿verdad? Porque miren, no tiene ningún valor de salvamento. ¿Cuál sería N? N sería 3 años. Si nosotros calculamos a través de esta fórmula sería 10.000 menos el valor de salvamento, todo eso dividido el número de periodos, ¿verdad? Dividido 3. Dividido el número de periodos. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener nuestra tasa de depreciación, o nuestra depreciación, no la tasa. Por eso es que aquí miren, la tasa la denoté con una D minúscula. En cambio la depreciación se denota con una D mayúscula. Esa es la diferencia entre uno y otro. La depreciación se denota con una D mayúscula. ¿Bien? ¿Más o menos? La D minúscula es la tasa. Aquí está el porcentaje. ¿Bien? La depreciación, el valor monetario. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. No tengo. Vamos a buscar. Ustedes tienen en su documento la ley del ISR.
En la ley del ISR o las tasas de depreciación les dice que tiene, por ejemplo, movilidad. Aquí miren, miremos el externo mejor, miremos el externo. Dice, se tiene una opción, perdón, antes de seguir, ¿qué es lo que se deprecia? Únicamente se deprecia lo que se conoce como activos fijos o activos no circulantes. ¿Sí? ¿Cuáles son los activos fijos? Imaginemos que ustedes empiezan un negocio, va a ser su mobiliario de equipo, sus edificaciones, sus herramientas, sus carros, sus computadoras. Pero por ejemplo ustedes hacen una inversión en publicidad, esa inversión en publicidad no se desprecia. O cuando ustedes contratan gente y gastan en evaluar a las personas, tampoco se desprecia. Son activos inferidos, se llaman, o circulantes. Entonces, ¿qué es lo único que se va a apreciar? Los activos. Miren, dice, se tiene una inversión inicial la cual consiste en una inversión en activos de 125,000 en construcción. Lo voy a poner aquí, miren, construcción. Voy a copiar lo que tenía aquí, miren. Voy a copiar. Control C. Control V. Entonces voy a poner aquí 125,000 en construcciones, ¿verdad? Y miren lo que dice, la cual tiene una tasa de transacción del 5%. Entonces me voy aquí en vez de 33, tomo 5%, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo tengo una tasa del 5%, ¿en cuánto tiempo se deprecia? ¿En cuánto? En 20 años. Porque si tengo una tasa de 33, ¿en cuánto se deprecia? 3 años. Si tengo el 5, en 20 años. A ver, hagamos la prueba. Voy a poner aquí un signo igual a este, más 1, ¿verdad? O sea, voy a correrlo hasta N20, a ver qué pasa. Hasta N20. Y aquí miremos cómo teníamos la... Aquí el N0 es igual a este, ¿verdad? 125,000. Y el N1 es 125,000 menos el valor fijo, que no en este caso ya no es D22, sino que es nuestra nueva depreciación, ¿verdad? Sería eso. Y eso lo tengo que copiar hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se deprecia 20 años. Ese sería como quien dice los valores que van a ir, el valor en libros que va a ir teniendo nuestra edificio, ¿verdad? ¿Me explico? A ver, miremos qué más dice. 25,000 en mobiliario y equipo con una tasa del 20%. Entonces vengo yo y me voy a esto, lo voy a copiar. Si es del 20%, ¿en cuánto tiempo se va a apreciar? 5 años. Por eso lo copié hasta N5, miren. Esto es lo que voy a poner aquí, 20%. Aquí voy a poner 25,000. Y aquí voy a cambiar. Este está bien. Y este va a ser este menos esta tasa, ¿verdad? Y luego lo corro hacia abajo. Esta va. En 5 años ya no tiene ningún valor el libro. Y ese es mobiliario de equipo, ¿no? ¿Estamos bien? Ahora miremos aquí arriba, dice, y 175,000 en activos con valor de rescate contable de 150,000. O sea, me dan activos que no están dentro de la ley del ISR. ¿Por qué me dan estos valores? 175,000, ¿qué será? Es lo que se conoce como base. 175,000, ¿sí? Base. Ahora me toca el valor de rescate. Valor de rescate contable, 150,000. Voy a poner aquí 150,000, ¿sí? Y el N va a ser 4 años. Calcular, aquí dice entre paréntesis, miren, calcular la depreciación por el método de la línea recta. El N es 4. Quiere decir, vamos a ver si me quedo bien, es 175,000 menos 150,000 es 25,000. Dividido 4, me quedan los 6,250. ¿Verdad? A ver, hagamos una tablita de esto para N4, miren. N4, control C, voy a poner aquí, control V, solo que aquí voy a poner activos. El valor es de 175,000. La tasa de apreciación, no tengo tasa, pero puedo encontrarla. ¿Cómo podríamos encontrar una tasa de apreciación? La tasa de apreciación podría decirse que es esto, dividido esto por 100, ¿verdad? O sea, en porcentaje.
O sea, mi tasa es del 3.57%, miren. Porque aquí dice valor mobiliario aquí y 175.000 en activos con valor de rescate, 175.000. ¿Qué es la base? La base es a partir de donde se empieza a depreciar. No, aquí la base, sí, la base en este caso era, y aquí era 25.000, ¿no? Porque solo me daban la base y el salvamento, no me daban porcentaje. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Conseguir el porcentaje. ¿Y cómo encuentro el porcentaje? El valor de depreciación dividido la base. Ajá. Solo que aquí, ¿qué me falta? Me falta más decimales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, no llega. Vamos a ver aquí, esto es igual a esto, ¿verdad? Veamos cómo quedó aquí. Sí, los demás no tienen valor de reserva. O no aparece valor de reserva, ¿no? Entonces aquí cómo sería la depreciación, un N1 sería tiene igual a este menos este F4. Miren este es importante. Miren este que no tenía valor, que tenía valor de rescate. ¿Con cuánto comenzamos? 175.000. ¿Y con cuánto terminamos después de 4 años? 150.000. ¿Qué era lo que decía esto? Decía, empezamos con 175.000 y terminamos con valor de rescate de 150.000. ¿Verdad? En cambio, ¿cuál es la característica de todos los demás? Que no hay valor de rescate. Por eso es que los demás terminan con un valor igual a 0. Entonces esto me lo voy a traer por aquí. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Pues es sencillo, si yo les doy cualquier activo, lo voy a poner en pausa para poderles explicar aquí en el pizarrón. Entonces, vamos a seguir con el tema y dice, vamos a ver, activos con valor de rescate contable de 150.000 en 4 años. Para esta opción se planean gastos de operación y mantenimiento e ingresos anuales durante los 6 años de la vida útil. Entonces hagamos nuestro flujo efectivo. El flujo efectivo empieza con un N igual a 0 y llega hasta 6. N, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Voy a poner aquí los ingresos. ¿Cuáles serán los ingresos que tengo? Dice gastos de operación 20.000 anuales, ingresos de 90.000, aumentando en 15% cada año. Miren, entonces en N0 va a ser, en N1 va a ser 90.000 de ingresos, pero van a aumentar un 15% cada año. O sea, en N1 va a ser 90.000 por 1.15, ¿verdad? Y nos vamos. Ahora miren los gastos. Dice, es geométrico. Se planean gastos de 20.000 anuales. Gastos de 20.000 anuales. Aquí voy a poner gastos, ¿ves? Gastos 20.000. 20.000 por año. Pero me falta la inversión inicial. En N0 tengo la inversión inicial. ¿Cuál será la inversión inicial? 125.000 de construcciones, 25.000 de mobiliario de equipo y 175.000 en los demás activos. Entonces sería igual a 175.000 en construcciones, que es este, más 25.000 en mobiliario de equipo, más el otro que había puesto que era, lo tengo más para acá. Aquí, este, ¿verdad? 125.000 más 25.000 más 175. Esa es la inversión inicial, miren. O sea, si ustedes miran esto, van a ver este tipo de efectivo. 0 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí van a ver los 3 gastos, ¿eh? Los 3 gastos. Pero dice gastos de operaciones de mantenimiento de 20.000 anuales, o sea, de aquí para acá van a ver 20.000. Y los ingresos 90.000 aumentando el 15% cada año. Ya van a ver 90.000 aumentando un 15% cada año. Y aquí hay perfecto. Así es el flujo efectivo.
Solo que ese flujo efectivo no lo puse de forma gráfica, sino que lo puse en forma de tabla. Pero no pierdan de vista que es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Mi flujo neto, ¿verdad? Flujo neto. ¿Qué es el flujo neto? Es ingresos menos gastos. ¿Verdad? Quiere decir que en el flujo neto ustedes pueden ver que en N0 tengo un flujo neto de menos 325. ¿Por qué? Porque fue cuando gasté, ¿verdad? Pero en N1 tengo un flujo neto de 70,000. Entonces, si nosotros recordamos el concepto del ISR en el régimen del 31% dijimos que era 0.31 de ingresos, o de ventas menos cobros, ¿verdad? ¿Recuerdan? Nada, nos viernes no hubo clase. Entonces, yo puedo poner aquí mi impuesto, miren. Quiere decir que en N1, ¿cuánto tendría que pagar de impuesto? 0.31 de el flujo neto. 0.31 de el flujo neto. O podemos poner aquí un impuesto. Miren, impuesto 31%, voy a poner aquí arriba. O sea que aquí voy a pagar F4 por ¿verdad? Eso pagaría el impuesto, ¿bien? Y aquí vamos a agregar otra que se llama flujo después de impuestos. El flujo después de impuestos es menos, aquí es lo mismo, ¿verdad? Es igual a pero en N1 es igual al flujo neto menos lo que pagué de impuestos, ¿verdad? Miren cómo cambia. Si yo considero los impuestos, lo que tenía antes en 70,000 se convierte en 48,300. ¿Verdad? No, aquí dice impuesto, miren. El flujo después de que pagó su impuesto. Es utilidad real. Es utilidad real. ¿Verdad? ¿Qué es? El flujo neto, o sea, entienden que el flujo neto es ingreso menos gasto, ¿verdad? Pero a estos 70,000 yo tengo que pagar mi ISR. Y de ISR son el 31% de 70,000, o sea, 21,700. ¿Cuánto me quedó después? 48,700. ¿En total? De toda esta inversión, o sea, el PPN sería, el valor presente neto sería. No es la suma. ¿Por qué no es la suma? Porque si yo quiero saber el valor real de esa, puede ser que ese en el otro tiene una tasa de interés. O sea, todos los valores a dónde los tendría que pasar. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Se recuerdan que era? ¿Cuál será el PPN? El PPN lo puedo hacer de dos formas. ¿Se recuerdan que usábamos la fórmula VNA? Poníamos la tasa de interés, que la voy a poner aquí. Poníamos los valores del flujo neto, son todos estos, y le sumaba la inversión inicial, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner una tasa de ¿qué? Del 30%, 0.3, ¿eh? Una TEMAR, ¿verdad? TEMAR, del 30%. Entonces, ¿qué es esto? Es mi BPN, miren. ¿Y qué quiere decir nuestro BPN? ¿Será buena o será mala la inversión? Es mala, ¿no? ¿Y por qué es mala? Pues principalmente es por nuestra inversión inicial, que es grande, ¿no? Y nuestro impuesto, que es un montón de dinero en impuestos, ¿no? O sea, de todos los 6 años yo voy a pagar 207,000 quetzales de impuestos. Va. Pero esto es sin depreciación. Aquí voy a poner aquí. Aquí voy a poner, perdón, sin depreciación. ¿Y qué les dije que era la depreciación? Es como un qué. No, esa es la inflación.
La depreciación es como un gasto adicional. Como aquí. Me voy a ver esta misma tabla, miren, exactamente la misma. La voy a copiar aquí, solo que ahora, aquí antes del impuesto, voy a correr estas dos columnas, miren. ¿Y por qué las voy a correr? Porque voy a poner ahora, voy a correr estas tres columnas. ¿Por qué estas tres? Porque ahora aquí a la par de gasto voy a poner depreciación. ¿Por qué lo puse a la par de gasto? Porque así que con esto, ¿cómo lo voy a obtener? Lo voy a obtener de mi ingreso menos gasto, menos la suma de estos dos. Menos paréntesis, gasto más depreciación. No. Ese es el flujo neto. El impuesto se saca del flujo neto. Metamos la depreciación. Se recuerdan que teníamos bastante depreciación porque miren todo lo que invertimos. Invertimos en mobiliario y equipo, invertimos 25,000 quetzal. En los otros activos invertimos 175,000 quetzal para un año igual a 4. Y por ahí tenía también mi edificio, ¿verdad? A ver, ¿cuál será nuestra depreciación en N1? A ver, la depreciación en N1 era lo que se depreció el edificio, más lo de que se depreció el mobiliario y equipo. ¿Están conmigo? Más lo que se depreciaron estos activos. En 17,500 de depreciación, ¿eh? ¿Y eso durante cuántos años va a ser igual? O sea, el edificio, miren cuántos años tienen que pasar para que se termine de depreciar. El mobiliario de equipo, 5 años, miren. Y los activos, 4 años. Quiere decir que ese mismo valor yo lo voy a tener en N1, 2, 3 y 4. ¿Por qué vienen 5 ya no es el mismo valor? Porque vienen 5 que tengo, 5 iguales. Voy a tener mi edificio y mi mobiliario. ¿Por qué ya no incluyo los otros activos? Porque claramente decía, en 4 años ya no sé. Y en N6, ¿qué voy a tener? 5 iguales. ¿No? Solo el edificio, porque el mobiliario de equipo ya se depreció. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo es el flujo neto ahora? El flujo neto va a ser menos, paréntesis, la suma de estos dos, ¿ves? Vamos a ver los ingresos menos la suma de estos dos. Creo que aquí tengo algo malo. Algo grave, es que lo tenía con fórmula, miren esos 325,000, entonces me agarró otro valor. Voy a poner este igual a lo que tenía aquí, ¿verdad? 325,000. Luego tengo 90, 103, están bien los ingresos, están bien los gastos. 6. Entonces nuevamente, mi flujo neto va a ser los ingresos menos la suma de gastos y depreciación. Y eso lo bajo, ¿verdad? Voy a poner. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Miremos ahora, revisemos nuestro flujo neto. Vamos a ver, es los ingresos menos la suma de gastos menos estos dos. Y aquí tengo mi impuesto, mira. Antes pagaba 21,000, ahora pago 16,000. Antes pagaba 49,000 en N6, ahora pago 47,000. Con depreciación, o sea, logré reducir el impuesto al momento de colocarle la depreciación. Pero estoy con el... ¿Qué manda? No, ahorita lo miro. Disculpen. Disculpen.
Ahora, ¿qué pasa con el... esto es con depreciación, ¿verdad, Juan? Con depreciación. Pero quiero ver si no me equivoqué en algo. La depreciación está bien, mi flujo neto está bien, ¿verdad? Mi impuesto está calculado. Aquí, digamos que lo tenía malo porque tenía 31 de arriba, ¿verdad? Pero está bien, sigue estando bien, ¿verdad? 31%. Y mi flujo después de impuestos, ¿cómo es? Es mi flujo neto menos lo que pagué de impuestos, ¿verdad? Ahora, el BPN está malo, ¿por qué? Vamos a ver, VNA, CEMAR, estos valores, más la inversión en 145 y 170. Ahora se me revisará, 135.000, 35. Déjame ver esto. VNA, 30%, está bien. VNA. ¿Qué me da este valor? Debería ser mejor, ¿verdad? Debería ser mejor porque pagué menos impuestos. ¿Tengo algo malo o no? Entonces, miremos ingresos, 90, 181. Gastos, 325 y todo lo demás. El flujo neto está bien. Está bien. Luego calculé mi impuesto. Calculé mi flujo después de impuestos. 135. ¿No debería estar bien? Es que la depreciación es como que gastara más. Pero el flujo neto, como hay un gasto más, se reduce el flujo neto. Con este 325, 36 tiene razón, ¿verdad? 48, 45, 57. Por ejemplo, aquí 106 y 111. 87, 94, sí, pues tengo menos utilidad aquí, digamos, ¿verdad? Pero ¿por qué? Sí, pero lo que yo iba era de que se suponía que este debería haber dado menor que este, solo déjame pensar. Vamos a ver, vamos a poner depreciación. Sí, está bien. Yo creo que este no lo voy a poner como indicador. Por favor, fijémonos como indicador únicamente en el pago de impuestos, ¿verdad? En el pago de impuestos. Solo déjenme revisar algo último. O sea, el objetivo de la depreciación, ¿cuál es? Bajar los impuestos, ¿verdad? Aquí pagaba 21.000, aquí pagaba 16.000, aquí pagaba 40. Aquí casi no varió, miren, 49, 47. ¿Por qué no varió? Porque viene 6 y lo único que se estaba depreciando era lo que le decía su compañero. Por eso es que después de 5 años, ¿qué hace la mayoría de empresas? Vuelve a comprar vehículos. ¿Y eso qué implica? Que en vez de 6.250 vuelvo a tener bastante depreciación, ¿verdad? Ese es el objetivo. Entonces, miramos que dice aquí arriba, dice, opción A. Me falta depreciación, me falta la inflación. Está claro ahí cómo lo tengo con y sin depreciación, ¿verdad? La única diferencia es que la depreciación es un gasto adicional. Nada más. Ahora, ¿qué pasa con la inflación? Voy a ponerlo aquí. Con inflación. Al principio de la clase les dije que para tener inflación lo único que teníamos que hacer era usarlo como una tasa de interés. Y les puse el ejemplo. Si yo tengo 100.000 quetzales hoy y yo quiero saber cuánto tengo que tener dentro de un año para comprar lo mismo, lo multiplico por 1.05 a la 1. ¿Por qué 1.05? Porque el 5% es la tasa de inflación. ¿Cómo así? Pongamos una tasa de inflación aquí, una tasa de inflación ficticia. Inflación, pongamos 0.05%. 5%. Esa es nuestra inflación. Imaginemos 5.5%.
5.25%. Perdón, 5.25%. Es nuestra inflación. Quiere decir que ahora nuestro flujo va a ser desde N0 hasta N6. Voy a poner esto. Solo que aquí mi inversión inicial, vamos a ver, es 3.25. Este es lo único que tengo que cambiar. ¿Igual? 3.25. Y este es mi flujo neto. Miren, 3.25, 70, 83, ahí estamos bien. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner una columna adicional que se llama flujo inflado. ¿Qué es el flujo inflado? Es igual al flujo neto por, ¿cómo es la fórmula del futuro presente? 1 más el interés, F4, ¿verdad? Todo esto elevado. Tengo un poco de problemas con mi exponente, solo déjame jalar el exponente aquí. Como que se desconfiguró mi teclado y no da problema. Elevado a la n. Y la n con h es este, ¿verdad? ¿Sí? 1 más i es flujo neto, ¿verdad? Ese lo tengo libre. Por 1 más i, ¿cuál es i? La tasa de interés. Elevado a la n. ¿Por qué ese n lo tengo libre? Porque solo quiero copiar la fórmula, ¿verdad? Tenga cuidado ahí con él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esta fórmula hacia abajo, ¿no? A ver, comprobemos. Este es 161.000 por 1.1 más i, elevado a la 6, ¿eh? Inflé el flujo de efectivo. Inflé el flujo de efectivo. Ahora metamos la depreciación. ¿Por qué tengo que inflar primero el flujo y después meter la depreciación? Porque la depreciación es cada año, digamos que viene 6, ¿será que va a inflarse la depreciación? No, la depreciación es la misma. Entonces, aquí donde dice depreciación, ¿qué voy a hacer? Voy a poner signo igual y voy a poner esta misma. Lo voy a bajar. ¿Cómo era? Depreciación. Ahora vamos a poner algo que se llama flujo antes de impuestos. Que en este caso es el flujo neto, miren. Flujo antes le debería poner aquí. Antes. Y aquí también flujo antes. Flujo antes de impuestos. Entonces, ¿cómo sería mi flujo antes de impuestos? Sería mi flujo inflado y a la depreciación se la sumo o se la resto. Se la resto, ¿verdad? Porque es un gasto adicional. ¿Me explico? Y lo copio. ¿Se recuerdan? Aquí me falta todavía 325.000 aquí, ¿verdad? Flujo antes. Ahora, ¿qué me toca calcular? Impuesto. El impuesto es igual a este por este F4, ¿verdad? 31%. Y lo bajo. Miren cómo cambia ahora. Antes, sin inflación, pagaba 47.000. Ahora 65.000. Pero no es que vaya a pagar más, sino que estos 65.000 que representan los 47.000, pero el equivalente de que salen del futuro. Recuerden este concepto. Yo hoy tengo 100.000 y compro algo con 100 quetzales. Tengo 100 quetzales, pero yo compro algo. Pero dentro de un año, para comprar eso mismo, yo no puedo tener 100. Yo voy a tener 105 quetzales de hoy. Otra vez, 105 quetzales de hoy. Ese es el mismo concepto. Si yo voy a necesitar 65.000, es el equivalente al futuro de 47.000 hoy. Entonces, después del impuesto que me toca, flujo después.
flujo después. ¿Se lo permito? ¿Tiene por ahí sus toques, no? Saquen sus tablas y sus toques. Vamos a corregir esta parte. Vamos a colocar, aquí en donde dice con depreciación voy a poner algo que dice flujo neto. El flujo neto, ¿cómo va a ser? Ingresos menos gastos, ¿verdad? En su documento está como flujo neto, ¿verdad? Luego vamos a revisar. Flujo neto está bien. Luego vamos a tener nuestra depreciación. Luego tenemos nuestro flujo antes. ¿Cómo será nuestro flujo antes? Ahora lo voy a cambiar. Va a ser, nuestro flujo antes va a ser el flujo neto menos la depreciación. Flujo antes es flujo neto menos la depreciación. Correcto. ¿Sí? A ver, aquí sería 161 menos 150. Luego, ¿qué hay que hacer? Pues hay que calcular el impuesto. ¿Cómo es el impuesto? Es por la tasa de depreciación que está arriba del 31%. Y así nos fuimos en todo, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser mi flujo después de impuestos? Mi flujo después de impuestos es, en vez de flujo antes voy a agarrar flujo neto. Impuestos. Quiere decir que estas tres columnas no me sirven para calcular mi flujo después de impuestos. Pero realmente las que vamos a usar es mi flujo neto menos mi impuesto. Para calcular mi flujo después de impuestos. Ahora vamos con el VNA. VNA, abro paréntesis, esta tasa de interés, punto y coma, todos estos valores, cierro paréntesis, más la inversión inicial. 132. Aquí la borro, ¿verdad? Voy a poner un igual, VNA, abro paréntesis, esta tasa de interés, punto y coma, todos estos valores, ¿verdad? Voy a revisar estos y estos más. Estos valores más, inicial, 145. Vamos a ver esto cómo lo hicimos. Tengo mi flujo antes, aquí está bien, ¿verdad? Porque tengo mi flujo antes es el flujo neto, ¿verdad? Menos el impuesto es el flujo después, ahí está. ¿Se dieron cuenta del error que tenía? El error que tenía era que estaba restando el flujo antes de impuestos menos el impuesto, y no. Estos tres que están en rojo solo me sirven para calcular mi impuesto y para restárselo al flujo neto. Para restárselo al flujo neto. Como quien dice, a este le podemos llamar, si quieren, columna 1, es igual, a eso le vamos a llamar columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, columna 7. Quiere decir que la columna 3, ¿cómo lo podrían ustedes? Columna 1 menos columna 2. ¿De acuerdo? La depreciación en la columna 4. La columna 5, ¿cómo la pondrían? Columna 3 menos columna 4. ¿Sí? Miren. Flujo antes es el flujo neto menos la depreciación. ¿Cómo pondrían el impuesto? Entonces, el impuesto por columna 5. Pero aquí lo que me interesa es este, columna 3 menos columna 5. Ahí creo que ya lo tienen claro, ¿verdad? ¿Estamos bien? Vale. Ya llevo sin depreciación y llevo con depreciación.
Ahora miremos los demás que tienen ellos, los demás ejercicios que tienen ustedes. El siguiente, si miramos el de la página 156, dice, tabla 9.2, opción de compra con 5% de inflación y descontando los flujos efectivos de cada informe. ¿Cómo así? ¿Qué es reflejar los flujos efectivos? ¿Se recuerdan cuando pusimos este flujo inflado? ¿Cómo lo hicimos? Con la forma de futuro va a pasar. Adivinen después cómo se hace para regresar. ¿Cómo es la forma? Uno partido o uno más. Inflación le va a la gente. A ver, hagámoslo aquí y lo vamos a comprobar en ese ejercicio. Vamos a ver. Yo aquí voy a tener ingresos, está bien. Gastos, está bien. Luego voy a tener mi flujo neto, ¿verdad? Voy a poner aquí el flujo neto. Revisando el flujo neto, es este menos este. Luego voy a tener mi flujo inflado, ¿verdad? ¿Cómo encontré mi flujo inflado? El flujo neto por 1 más I elevado a la n. Luego voy a tener mi depreciación. Ese ya lo traía desde arriba. Luego voy a tener mi flujo antes de impuestos. ¿Cómo es el flujo antes de impuestos? Es el flujo inflado ahora, menos la depreciación. Luego voy a tener mi impuesto, ¿verdad? Mi impuesto, que es el punto 31 de este, ¿verdad? Pero quiero ver si estoy bien. Sí, punto 31 de este, mi impuesto. Ahora voy a tener mi flujo, creo que viene desinflado. Miren después de impuestos no vienen ahí. Impuestos. Pesos corrientes. Pesos corrientes, flujo masivo después de impuestos. No, hasta después de los de 5. ¿Cómo así, viejo? ¿Qué deberíamos de tener ahorita? Mi flujo después. Flujo después. ¿Cómo sería el flujo después? Sería igual al flujo neto, ¿verdad? Menos el impuesto. Quiere decir que todos estos solo me sirvieron para cálculo. ¿Sí? Y luego esto, ¿cómo le vamos a llamar? Flujo desinflado. O desinflo voy a poner aquí. ¿Cómo sería el desinflo? Sería este por paréntesis, ¿verdad? Dividido. Dividido, ¿verdad? Paréntesis. 1 más I, solo que ahora en vez de I es F elevado. Voy a tener que ir a jalar mi carácter de... Flujo inflado, solo voy a jalar mi carácter de exponente. De nuevo, el desinflo es I igual este dividido, paréntesis, 1 más F, que es de inflación, F4, 0 paréntesis, elevado, control V, a la N. Y todo esto lo pongo de nuevo en paréntesis. Y esto lo pongo. Ese es el flujo desinflado. Ahí en el libro, ¿cómo lo hacen? Después le ponen así, miren, BPN. ¿Cómo sería el BPN? Sería esto que tienen ahí, es como que si tuvieran este flujo efectivo. Es un momento de la siguiente manera. Tienen menos 325.000, 49, 54, 58, 63, 66, 69. ¿Cómo hacen ustedes para encontrar el valor presente dentro de esto? ¿Se suma?
Pero primero lo paso antes de sumarlo. ¿Bien? Porque ya ha pasado este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, ¿qué hago? Pues tomo hacia esto para encontrar el primero. Entonces, ¿cómo lo paso? ¿Con qué fórmula? Pues con la fórmula de presente a futuro. ¿Y cómo es esa fórmula? Es igual a la que acabo de usar, solo que la que acabo de usar era para reciclarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar nuestra fórmula. Solo que ahora es signo igual al desinflado dividido control V. Solo que ahora, ¿qué tengo que cambiar? En vez de este, busco la semana, ¿verdad? F4. Ahí está F4. Aquí como es N0 no va a variar nada. Este es el mismo valor, lo corro hacia abajo. ¿Y cuál es el BPM? Es la suma de todo esto, ¿verdad? Que nosotros lo hicimos de otra manera. ¿Cómo lo hicimos nosotros desde hoy? Nosotros lo hicimos de esta manera. VNA, ¿de qué valores? Perdón, primero la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? 30%. ¿Qué valores son los que quiero pasar a presente? Este. Entonces, ahí está, mira. ¿Sí? Entonces, en el libro, ¿cómo lo hace? Lo hace pasando a presente cada flequita, así como se lo dice en el libro. Perdón. Entonces, ahora revisemos la parte final del ejercicio. Miren el examen que dice. Dice, opción A, hacerlo con depreciación, inflación y pago de impuestos. O sea, lo deberíamos de haber hecho. Así, ¿eh? Con inflación y depreciación. ¿Sí? Así es la opción A. Opción B, sin esas variables. Pero aquí decía utilizar una tasa del 20%, miren, de tema. Sin estas variables, ¿cómo serían? Sin depreciación y sin inflación, ¿verdad? O sea, así, ¿ven? Esa sería la opción B y la de aquí abajo sería la opción A. Pero les puse un intermedio, ¿verdad? Donde no inflaba ni desinflaba.